¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Hola queridos hermanos, hoy estamos a martes 21 de julio y vamos a escuchar este Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues la primera cosa que habría que explicar de este Evangelio, que siempre es importante tocarla para zanjar alguna duda y sobre todo a nuestros hermanitos separados luego tocan ese tema para, pues ellos seguramente lo dicen de buena fe, pero equivocadamente y confunden y pueden confundirnos en la verdad. Sobre el tema de los hermanos de Jesús. La expresión bíblica hermanos de Jesús representa el plato fuerte de los enemigos de María y de la Iglesia Católica. He aquí algunas observaciones al respecto. El idioma hebreo. La palabra hermano, aot en hebreo y arameo, tiene un significado más amplio que en nuestros idiomas. Se usa para toda clase de parentesco, primo, sobrino, cuñado, etc. Se usa también para señalar a los componentes de la misma tribu y del mismo pueblo, a los amigos, a los aliados y al prójimo en general. Por ejemplo, Abraham, tío de Lot, en Génesis 11:27, declara que los dos Abraham, que es tío de Lot y que aparece en Génesis 11:27, que le dice que es su tío, declara que los dos son hermanos, y esto aparece en Génesis 13:8, o sea, por fin, o es su tío o son hermanos. Pues es su tío, sin embargo, en el lenguaje cultural del tiempo se llamaban hermanos. Por otro lado, San Pablo llama hermanos suyos a Tito y a Epafrodito. Eso viene en la segunda de los Corintios 2:13 y en Filipenses 2:25. Jesús nos invita a no presentarnos frente al altar si tenemos algo en contra de un hermano, o sea, prójimo. Mateo 5:23. Dice también: reunió David a los hijos de Aarón y a sus hermanos. 120. Primera de Crónicas 15:4. Y por otro lado dice en Hechos 1:15: uno de aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran alrededor de 120. Entonces la pregunta ¿es posible que todos estos hermanos hayan tenido a la misma mujer como madre? 120 hermanos. Con relación al significado tan amplio de la palabra hermano, tenemos muchísimas citas bíblicas, por ejemplo Génesis 14, del 14 al 16, 29:15,
Josué 17:4, Levítico 10:4 y así. Hay numerosas. Entonces, pues no podemos interpretar la Biblia sacándola de su contexto. Tenemos que interpretar un texto dentro del contexto en el que fue escrito. Entonces, para el hebreo, decir hermano era como decir algún pariente, ¿no? Entonces, no, María no tuvo más hijos, Jesús no tuvo más hermanos carnales y punto. Bueno, el tema principal de hoy es más bien que cuando Jesús le dicen que allá afuera están su madre y sus hermanos que lo buscan, él dice: todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, señalando a sus discípulos. Entonces el nuevo parentesco, el parentesco que nos une a Jesucristo se da por cumplir la voluntad del Padre. Y si buscamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, vemos cuando buscamos la palabra voluntad, y ahí nos viene voluntad del Padre, nos lleva a algunos números que nos explican un poquito acerca de eso. Y vemos, por ejemplo, que nos dice que los 10 mandamientos expresan la voluntad del Padre, que ha sido revelada en una teofanía. Ahí Dios nos ha regalado su voluntad, expresada en los 10 mandamientos, que no han pasado de moda, ni pasarán nunca de moda. Quien quiere agradar a Dios, quien quiere ser familia de Cristo, pues debe esforzarse por cumplir los mandamientos que nos enseñaron en el Catecismo, que siguen vigentes y siempre seguirán vigentes. Y también dice en el Catecismo que esta síntesis de los mandamientos, si no me equivoco, es el número 2822. Vamos a buscarlo. Está por aquí. Bueno, hay 2 números. En la parte cuando explica el Padre Nuestro, cuando dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en el número 2822 dice que la voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan. Su mandamiento, que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad, es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Entonces, los 10 mandamientos nos revelan su voluntad respecto a Dios y respecto al prójimo. Pero si queremos sintetizarlos todos, entonces dice el Catecismo que se sintetiza en el mandamiento nuevo que nos da nuestro Señor, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Desde luego, el amar al prójimo es amarlo por amor a Dios, amando a Dios sobre todas las cosas, que es el primero de todos, y al prójimo como a uno mismo, pero amarlo como Cristo nos amó, o sea, dando la vida por Él, dando la vida por el prójimo, que es una meta muy alta y muy difícil, pero pues quien se pone metas altas, entonces llegará alto. Si no llega hasta la meta, pero llegará alto. Pero quien no se pone objetivos altos y siempre apunta a cosas pequeñitas y que no exigen nada,
pues igual y ni eso obtiene y se queda en una vida pues mediocre, ¿no? Que Dios pues nos ayude, que podamos ser verdaderamente familia de Cristo, sus hermanos queridos, amar pues al prójimo como Él nos ha amado, como Él nos ha dado ejemplo, sirviendo, perdonando, siendo misericordiosos, siendo compasivos, como Él ha sido compasivo, dando su vida por nosotros. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.